Hola, hola, mi gente guapa, bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y sobre todo, listos para un buen chismecito, porque hoy, prepárense que vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, Can Yaman. Sí, como lo oyen. Can Yaman, nuestro galán turco ese que nos tiene suspirando a todas, parece que ha tenido un momento, digamos, intenso. Y digo intenso para no ser demasiado dramática de entrada, pero la verdad es que la cosa se ha puesto bastante movida. Vamos a analizar todo lo que ha pasado, desde el supuesto estallido, que es un título fuerte, lo sé, pero necesitaba su atención, hasta entender por qué llegó a este punto. Así que si eres fan de Can Yaman, o simplemente te encanta el drama de la farándula como a mí, confesemos, ponte cómodo, agárrate fuerte y prepárate, porque este vídeo va a estar súper interesante. Antes de que empecemos y aprovechando que estamos aquí, si eres nuevo por el canal, te invito a que te suscribas. No te cuesta nada, es gratis y así no te pierdes ninguno de mis vídeos, que prometo que siempre tienen algo interesante que contarte. Además, activando la campanita, YouTube te avisará cada vez que suba contenido nuevo. Así que ya sabes, dale al botoncito rojo y forma parte de esta familia. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Can Yaman. El nombre resuena, ¿verdad? Imposible no conocerlo. Desde que saltó a la fama con series como Erkencicus, Pájaro Soñador, y Dolunay, Luna Llena, se ha convertido en un fenómeno mundial. Su carisma, su atractivo físico innegable y su talento actoral lo han catapultado al estrellato. Pero como suele ocurrir en estos casos, la fama tiene un precio. Y parece que ese precio, en ocasiones, ha sido demasiado alto para Can Yaman. A ver, vamos a desglosar esto. El título del vídeo dice Can Yaman explota. Y sí, es un título llamativo, pero creo que refleja la percepción general que ha tenido el público de algunos de sus comportamientos recientes. No estoy diciendo que haya explotado literalmente en plan bomba, pero sí que ha habido momentos en los que su actitud ha generado controversia y ha dado mucho de qué hablar. Uno de los puntos clave y que ha sido recurrente en los últimos años es su relación con los fans. Can Yaman es sin duda un hombre que genera pasiones. Tiene fans muy entregados en todo el mundo, que lo siguen a donde va, lo apoyan incondicionalmente y le demuestran su cariño de mil maneras. Pero y aquí viene el pero, esa adoración, a veces parece que le ha superado. Hemos visto vídeos, fotos y testimonios de encuentros en los que Can Yaman se ha mostrado visiblemente cansado, frustrado e incluso, en algunos casos, un poco borde con sus seguidores. Y ojo, no estoy justificando nada. Entiendo que la presión de la fama puede ser abrumadora, que estar constantemente rodeado de gente que te pide fotos y autógrafos puede ser agotador, y que a veces uno simplemente necesita su espacio. Pero también es cierto que la amabilidad y el respeto son fundamentales, especialmente cuando te debes a un público que te ha puesto donde estás. Recuerdo un incidente en particular, que tuvo mucha repercusión en redes sociales, en el que una fan intentó acercarse a él para pedirle una foto y al parecer, él la rechazó de forma bastante brusca. El vídeo se viralizó rápidamente y obviamente generó un gran debate. Muchos lo criticaron por su actitud, argumentando que debía ser más agradecido con sus fans, mientras que otros lo defendieron, diciendo que tenía derecho a proteger su privacidad y a poner límites. Y aquí es donde entra la complejidad del asunto. ¿Dónde está la línea que separa el derecho a la privacidad de una figura pública de la obligación de ser agradecido con sus fans? Es una pregunta difícil de responder, y creo que no hay una respuesta única. Cada persona es diferente, cada situación es diferente, y lo que puede ser aceptable para uno, puede no serlo para otro. Otro aspecto que ha contribuido a esta percepción de explosividad de Can Yaman es su carácter. Y aquí voy a hablar desde mi punto de vista, basándome en lo que he visto en entrevistas, redes sociales y diferentes medios de comunicación. Can Yaman parece ser una persona con una personalidad muy fuerte, muy segura de sí misma, y que no tiene pelos en la lengua a la hora de decir lo que piensa. Y eso en un mundo como el del espectáculo, donde la diplomacia y el quedar bien son la norma, puede ser un arma de doble filo. A veces esa franqueza y esa seguridad en sí mismo pueden ser interpretadas como arrogancia o prepotencia. Y de nuevo, no estoy diciendo que sea así en realidad, pero es la imagen que a veces proyecta. Recuerdo algunas entrevistas en las que ha respondido a preguntas de forma directa y contundente sin andarse con rodeos. Y aunque aprecio la honestidad, a veces creo que podría haber sido un poco más diplomático.
Además, hay que tener en cuenta el factor cultural. Can Yaman es turco y la cultura turca es diferente a la nuestra. Lo que puede ser considerado normal o aceptable en Turquía, puede no serlo en otros países. Por ejemplo, la forma en que se expresa su lenguaje corporal, su tono de voz, todo eso puede ser interpretado de manera diferente dependiendo del contexto cultural. También creo que es importante recordar que Can Yaman es un ser humano, como todos nosotros. Tiene sus días buenos y sus días malos, tiene sus momentos de estrés y sus momentos de alegría, tiene sus virtudes y sus defectos. Y a veces esos defectos salen a la luz, especialmente cuando se está constantemente bajo el escrutinio público. La presión de tener que mantener una imagen perfecta, de tener que complacer a todo el mundo, de tener que estar siempre sonriendo y siendo amable, debe ser agotadora. Y es comprensible que en algún momento esa presión termine explotando. Ahora bien, volviendo al tema del título del vídeo, ¿ha explotado realmente Can Yaman? Yo diría que no en el sentido literal de la palabra. No ha protagonizado ningún escándalo mayúsculo, no ha cometido ningún delito, no ha hecho nada que pueda considerarse realmente grave. Pero sí que ha tenido momentos en los que su actitud ha generado controversia y ha dado mucho de qué hablar. Y creo que la clave para entender esos momentos es la empatía. Intentar ponernos en su lugar, comprender las presiones a las que está sometido y recordar que es un ser humano imperfecto como todos nosotros. Por supuesto, eso no significa que debamos justificar todos sus comportamientos. Creo que es importante que las figuras públicas sean conscientes de la responsabilidad que tienen y que se esfuercen por ser un buen ejemplo para sus fans. Pero también creo que es importante ser comprensivos y no juzgar de forma demasiado severa. En definitiva, el caso de Can Yaman es un ejemplo de lo complejo que puede ser la fama, de las presiones a las que están sometidas las figuras públicas y de la importancia de la empatía. Y creo que es un tema que nos invita a reflexionar sobre cómo nos relacionamos con las celebridades y cómo juzgamos sus comportamientos. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado, Can Yaman es un actor talentoso y carismático que ha alcanzado la fama mundial. Esa fama, sin embargo, ha traído consigo una serie de presiones y desafíos, que en ocasiones han afectado su comportamiento. Si bien ha habido momentos en los que su actitud ha generado controversia, creo que es importante recordar que es un ser humano imperfecto, como todos nosotros, y que merece ser tratado con respeto y comprensión. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. Me encantaría saber su opinión sobre este tema, así que los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan de Can Yaman? ¿Creen que ha explotado realmente? ¿Creen que los fans a veces somos demasiado exigentes con las celebridades? Los leo en los comentarios. Y por supuesto, si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Recuerda activar la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Asterisco, asterisco, asterisco. Ahora, vamos a ampliar un poco la información y a meternos en los detalles jugosos que nos encantan. Asterisco, asterisco, profundizando en los incidentes, el precio de la adoración, asterisco, asterisco. Más allá del incidente de la foto que mencioné, existen otros ejemplos que han alimentado esta narrativa de explosión. Se han viralizado vídeos donde se le ve visiblemente molesto cuando grupos grandes de fans lo esperan a la salida de hoteles o restaurantes. Aunque intenta mantener la compostura, su lenguaje corporal, sus gestos y, en ocasiones, incluso sus comentarios, revelan un cansancio extremo. Hay que entender que estos encuentros no son aislados. Imaginen vivir constantemente con la sensación de ser observado, fotografiado y abordado por desconocidos. Can Yaman no puede, como cualquier otra persona, ir a tomar un café tranquilamente o pasear por un parque sin ser interrumpido constantemente. Esta falta de privacidad, sumada a la presión de mantener una sonrisa para las cámaras, puede generar una frustración enorme. Además, muchos fans en su entusiasmo, a veces cruzan límites. Intentos de tocarlo, abrazarlo sin su consentimiento, seguirlo en coches o incluso irrumpir en sus espacios privados son situaciones que lamentablemente han ocurrido. Estas situaciones no solo son invasivas, sino que también pueden generar miedo y ansiedad. No olvidemos también el impacto de las redes sociales. Cada gesto, cada palabra,
cada publicación de Can Yaman es analizada al milímetro y comentada por miles de personas. La presión de mantener una imagen perfecta en un entorno tan hostil y competitivo es inmensa. Un simple comentario malinterpretado puede convertirse en un escándalo viral y dañar su reputación. **** El carácter de Can Yaman, autenticidad vs imagen pública ****. Como dije antes, Can Yaman parece ser una persona muy auténtica y directa. En un mundo donde las relaciones públicas dictan cada palabra y cada gesto, su franqueza puede ser refrescante, pero también arriesgada. Por ejemplo, en algunas entrevistas ha hablado abiertamente sobre sus relaciones personales, sin temor a las críticas o los juicios. Si bien esto puede ser visto como honestidad y transparencia, también lo expone a la vulnerabilidad y a la posibilidad de ser malinterpretado. También es conocido por no rehuir las controversias. En lugar de ignorar las críticas, a veces las responde directamente, defendiendo su punto de vista con firmeza. Si bien esta actitud puede ser admirable, también puede alimentar la polémica y generar más titulares negativos. Es importante recordar que Can Yaman no es un producto prefabricado de Hollywood. No ha sido educado en el arte de la diplomacia y el quedar bien. Su personalidad es genuina y, como tal, tiene sus virtudes y sus defectos. A veces su autenticidad puede ser malinterpretada como arrogancia, pero creo que es importante darle el beneficio de la duda y tratar de entender su perspectiva. **** El contexto cultural, Turquía vs. el mundo ****. La cultura turca tiene sus propias normas y costumbres, que pueden ser diferentes a las de otros países. Por ejemplo, la forma en que se expresa el cariño, la distancia interpersonal, el lenguaje corporal, todo esto puede variar significativamente de una cultura a otra. Lo que puede ser considerado normal en Turquía, puede ser interpretado como descortesía o incluso agresión en otros países. Es importante tener esto en cuenta al juzgar el comportamiento de Can Yaman, especialmente en situaciones donde interactúa con personas de diferentes culturas. También es importante recordar que Turquía es un país con una fuerte tradición machista. Si bien la sociedad turca está evolucionando, todavía existen ciertas actitudes y comportamientos que pueden ser considerados sexistas o discriminatorios por personas de otras culturas. Es posible que algunas de las críticas que ha recibido Can Yaman estén relacionadas con este factor cultural. ****. Más allá de la explosión, un llamado a la empatía ****. En definitiva, el caso de Can Yaman es un recordatorio de que la fama no es un camino de rosas. Detrás de las sonrisas y los flashes, hay una persona real con sus propias luchas y desafíos. Creo que es importante que los fans, los medios de comunicación y el público en general seamos más empáticos y comprensivos con las celebridades. No podemos esperar que sean perfectos o que estén siempre felices y disponibles para nosotros. Debemos recordar que también son seres humanos que necesitan su espacio, su privacidad y su derecho a cometer errores. En lugar de juzgarlos de forma severa, deberíamos tratar de entender sus motivaciones y sus circunstancias. También creo que es importante que las propias celebridades sean conscientes de la responsabilidad que tienen y que se esfuercen por ser un buen ejemplo para sus fans. Pero también es importante que se permitan ser vulnerables y que no tengan miedo de mostrar sus imperfecciones. En el caso de Can Yaman, creo que es un actor talentoso y carismático que tiene mucho que ofrecer al mundo. Espero que pueda superar estos desafíos y seguir brillando en su carrera. Y espero que nosotros como público podamos ser más comprensivos y apoyar su crecimiento como persona y como artista. Ahora sí, mi gente guapa, creo que hemos cubierto todos los ángulos de este tema tan interesante. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya invitado a reflexionar sobre la fama, la empatía y la complejidad de los seres humanos. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo con sus opiniones y reflexiones. Y por supuesto, si les ha gustado el vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos chismecitos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!